Vemos muy claro en nuestro corazón que la Biblia es la máxima autoridad del Hijo de Dios. Amados, todos los que hemos experimentado el favor de su palabra, cuando usted pone por obra la palabra de Dios y empieza a experimentar lo que Dios dice a través de ella, hermano, usted se regocija. Usted experimenta cosas gloriosas. Pero solamente aquel que no entiende, fácilmente se le hace, hermanos, lamentablemente criticar la palabra de Dios diciendo que es un libro común como cualquier otro libro. Y eso, hermano, trae su propia condenación. Por eso esta tarde vamos a observar, a retomar, hermano, el principio de lo que el Señor nos dice en su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y leemos en la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro habla una verdad tan interesante. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículo 16 en adelante, dice la Biblia: le damos toda la gloria a nuestro Dios, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo según fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Oremos, amada iglesia. Poderoso Dios, oh, gracias damos en esta tarde por tu bendición, por permitirnos, Dios amado, a través de tu palabra poder comprender que tú eres el autor principal de tu Escritura, que a través de ella, Señor, nos enseñas las normas morales que tú quieres que tu pueblo, que tu iglesia caminemos y experimentemos. Sabemos que la sociedad en este tiempo carece, oh Señor, de los mismos. No hay moralidad, no hay respeto, no hay integridad en el corazón, mi Dios. Pero en esta tarde rogamos que tu palabra nos abra el entendimiento para que nosotros podamos comprender la verdad, la veracidad de tu palabra, para que nosotros podamos confiar plenamente en todo lo que tú has prometido. En el nombre de Jesús, amada iglesia, decimos amén y amén. Tome su lugar. Le damos la gloria a Dios en esta tarde. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Interesante la porción de la Escritura que acabamos de escuchar. Vean lo que dice la Biblia. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y sabe, lo que me llama la atención cuando esta palabra, esta voz sale del cielo, es que también toda la creación, si usted recuerda la experiencia que Jesús vivió en el capítulo 3 de Lucas, en el capítulo 4 de Mateo, hermano, cuando Satanás empieza a tentarlo en el desierto, fue el primero que empezó, hermano, a tratar de minimizar esa verdad.
Trate de pensar por un momento cuando Dios habló del cielo y dijo: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Toda la creación, incluyendo animales, incluyendo plantas, incluyendo seres humanos, escucharon la voz del Creador decir: Jesús, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Amén. Pero Satanás, dice la Biblia, que empezó a tentar a Jesús, y el primer cuestionamiento que hace es: si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Convierta esa piedra en pan. Dice la Biblia que Jesús había estado 40 días en ayuno. ¿Usted cree que 40 días sin comer nada no iba a tener hambre? Pero Jesús, hermano, usando la palabra de Dios, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Pedro, mire quién era Pedro, aquel que negó a Jesús, aquel que dijo: no te conozco. Ese Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, ahora escribe: tenemos la palabra profética más segura. Yo no sé si usted comprende la palabra segura, seguridad, certeza. Hermano, el Señor, a través de sus siervos, estos que experimentaron, hermano, quebranto, procesamiento. Mire cómo murió Pedro. ¿Alguien sabe cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza. Que dijo: no soy digno de morir como mi Señor. ¿Quién le iba a dar esa valentía a este hombre que al principio, como un cobarde, negó a Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: busquemos más del Espíritu Santo. Porque el único que pudo transformar a ese hombre cobarde fue el Espíritu Santo. Nos dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que cuando cayó la gloria de Dios en ese lugar, el Señor les dijo: y recibiréis poder. Recibirán poder. Y ahí es donde está, hermano, la bendición para que nosotros podamos caminar con ese propósito, con esa bendición. Si tú y yo no conocemos el poder del Espíritu Santo, estamos como el hombre que dijo Pablo: pero el hombre natural no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Vaya conmigo, vamos a leerlo, no me pierda aquí, vamos a ver lo que la Biblia dice. Amén. Gócese, iglesia. Despiértete tú que duermes, dice la Biblia, y te alumbrará Cristo. Alabamos tu nombre, Señor. Dice la Biblia, primer carta a Corintios capítulo 2, versículo 14. Amados, si queremos comprender la Biblia desde la perspectiva de Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que conocer el poder del Espíritu Santo. Si tú no naces de nuevo, no vas a comprender la profundidad de la inspiración de Dios en su palabra. Dice la Biblia, primer carta a Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural es aquel, hermano, que no tiene el Espíritu de Dios dentro de su vida. El hombre natural es aquel que se deja guiar por sus emociones, por su alma solamente. Pero recuerda que cuando el hombre natural pecó en el jardín del Edén, dice que se produjo una muerte espiritual. Dios le había advertido a Adán y a Eva que el día que comieran del fruto prohibido iban a morir. Y murieron espiritualmente. La Biblia dice que fueron expulsados del jardín del Edén. Pero la consecuencia fue terrible, porque nunca más tuvieran una comunión con Dios como que la tuvieron dentro del jardín del Edén. Ese es el hombre natural, y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso hay personas que dicen que leo la Biblia y no la entiendo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús dijo en el capítulo 3 de Juan a Nicodemo, un hombre que sabía Biblia, un hombre que conocía Biblia, le dijo: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Jesús hablaba, hermano, de una manera metafórica, cómo una persona puede entender la profundidad del propósito de Dios.
Usted que ha experimentado esta verdad, usted se goza cuando la palabra, usted puede leer el mismo versículo todos los días, el Señor le sigue hablando por el mismo versículo. ¿O no? La palabra nos habla. Usted puede leer el mismo pasaje hoy, el mismo pasaje mañana y el mismo pasaje toda la semana y el Señor le va a hablar de diferentes maneras. ¿Qué nos dijo el Señor en Hebreos 4:12? Que no es mi palabra como una espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra produce. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el hombre natural no entiende, hermano. El hombre natural dice, la Biblia, que porque para él, dice, son locura y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. Note y enfatice esa palabra, espiritualmente. Jamás vamos a poder comprender propósitos espirituales de Dios con una mentalidad carnal. No se puede. No se puede. ¿Entiende eso? No se puede. Por más que usted trate de comprender el porqué de las cosas, si no ha nacido de nuevo, no se puede comprender lo de Dios. Yo decía, no hombre, esos aleluyas solamente están bien locos, solo en la iglesia quieren pasar. Pero ahora que esa locura me contagió, digo, no, solo en la iglesia quiero pasar. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque la bendita palabra del Señor nos habla claramente. Regrese un poquito al versículo 9, gócese más. Al versículo 6. Hermosa la palabra. Dios bendiga a todos los hermanos en las redes sociales también. Vea lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. Ese es otro punto que necesitamos ver a la luz de la palabra para que usted pueda comprender. ¿Cómo usted va a hacer entender a un inmaduro lo que la palabra dice? Se necesita madurez espiritual para comprender los propósitos de Dios. Si tú y yo, mi hermano, no maduramos en el Espíritu, empezamos, en vez de ser de bendición a nuestros hermanos, empezamos a criticarlos. No, tú exageras. No, ya te hiciste fanático. Eres muy fanático. Solo iglesia, hermano. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice que si hemos resucitado, acuérdense que antes estábamos muertos espiritualmente, pero si hemos resucitado, dice la Biblia, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero si ponemos nuestro esfuerzo, nuestro empuje, nuestro enfoque en lo terrenal, Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, donde ni ladrón ni la polilla corrompen. Y hacer tesoros en el cielo no está hablando de dinero, está hablando de nuestra alma, está hablando de nuestros pensamientos, está hablando, hermano, de nuestro ser completamente, que esté enfocado hacia arriba. Porque si no estamos enfocados hacia arriba, hermano, nuestra humanidad o nuestra inmadurez nos va a hacer fallar siempre. Y caminamos resbalando, cada día resbalamos y resbalamos. Y el Señor no quiere que caminemos así. Él quiere que caminemos en victoria. Aleluya. Por eso Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, sino de los príncipes de este siglo, que perece, dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. Dígame qué misterio, ¿no? Misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, recibe a Cristo en tu corazón y empiezas a entender los misterios. ¿Cómo está eso que nomás digo, sí Señor, me arrepiento de mis pecados y yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma? Hermano, empieza a ver una metamorfosis espiritual. ¿Alguien se acuerda que dice Efesios 1:13?
esa metamorfosis espiritual, alabado sea el Señor. Quédese ahí, lo voy a leer para que se goce más. Vea lo que dice la Biblia. Cuando usted y yo, hermano, empezamos a comprender la profundidad de lo espiritual, dice la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 13, alabamos tu nombre. En él, la palabra él tiene un acento y está hablando de una persona, y esa persona se llama Jesús. Amén. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. El primer paso, hermano, para poder conocer los misterios de Dios es cuando usted de corazón sincero recibe a Cristo o acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Entonces se produce este primer misterio. El Señor te sella con su Espíritu Santo. Y aquellas cosas que no comprendías, hermano, ahora tú las empiezas a entender. Empiezas a comprender aquellas cosas que no entendías. ¡Wow! Dice. Eso me lo habían dicho hace tiempo y no lo entendía. Ahora sí entiendo. ¿Por qué entendemos? Porque el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo empieza a trabajar. Regreso a Corintios, dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta. ¡Aleluya! No solamente es misterio, sabiduría oculta. La sabiduría que Dios ha preparado para nosotros. Por eso es importante, hermano, creer firmemente en esta palabra. Usted puede leer buenos libros en el mundo, hay buenos libros. Mire, cuando íbamos a la escuela nos hacían leer tantos libros. ¿Cuántos nos leímos Don Quijote de la Mancha aquí? Aleluya, aburrido el libro. Pero teníamos que hacer un resumen de ese libro. Ay, Señor. Cuando le decía a Don Quijote, Sancho Panza, Don Quijote, los perros ladran. Y le decía, no te preocupes, eso significa que vamos avanzando. Aleluya. No te preocupes. Pero cuando leemos la palabra de Dios en el Espíritu, ay, hermano, esta palabra empieza a trabajar profundamente en nosotros y empezamos a experimentar cosas preciosas. Diga el débil. Pero dice la Biblia, Señor, tu palabra dice que tú fortaleces al cansado. Yo me quiero apegar a esa palabra. ¿Y a dónde dice eso? En la Biblia, hermano. ¿Y en qué parte? En la Biblia, hermano. ¿En qué parte? En la Biblia, hermano. Isaías 40, verso 29 dice que Jehová da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Apégate a la palabra de Dios. Señor, Isaías 40, 29 dice que tú me vas a dar fuerzas nuevas. Las mías se acabaron. Y el Señor dice, por cuanto estás creyendo mi palabra, ahí va. Aleluya. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Y empiezas tú de repente a derramar tus lágrimas. Pero cuando te levantas de ahí, aleluya, fortalecido en el Señor. Y sigue diciendo Pablo, aleluya. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Aleluya, oiga esa palabra, predestinó. Para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, esa sabiduría que ningún hombre allá afuera entiende, para él es locura, para él, hermano, estamos locos de remate para él, pero para nosotros, aleluya. Dice la Biblia que esa sabiduría Dios la predestinó de antemano, antes de los siglos, para nuestra gloria. Gózate, iglesia. A lo mejor en la casa te recriminan, a lo mejor en la casa te dicen que estás loco. Pero cuando el Espíritu Santo te empieza a llenar y a revelar cosas, hermano, aleluya. Pídale al Señor, Señor, yo quiero el don.
Yo quiero esos dones espirituales. Señor, yo quiero esos dones espirituales. Señor, yo quiero el don de ciencia. Yo quiero el don de ciencia. Aleluya. Hermano, cuando el Señor te empieza a mostrar cosas que van a pasar antes de que pasen, el don de ciencia sirve para beneficio de la iglesia. Amén. Gózate, mira lo que sigue diciendo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aquí hay hombres muy sabios, Sócrates. Y podemos mencionar una lista indeterminable de hombres sabios en la tierra. Platón. Ahí están muertos los tremendos, bien sepultados. Pero Cristo resucitó. Cristo se levantó de la tumba. Y Él, hermano, es la sabiduría andando. Gózate, en el Proverbio 8 dice: la sabiduría clama por las calles y nadie la quiere. Jesús es la sabiduría. Bendito sea el Señor. Y dice Pablo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero ¿qué decían los necios? Crucifíquenle. Y ahí estábamos nosotros también, santo. Crucifíquenle. Pero vean lo que dice Pablo. Antes bien, cosas, dice antes bien como está escrita o escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿A cuántos el Señor no nos habla? Pastor, tuve un sueño. Le cayeron mal los tamales, hermano. No, es el Espíritu Santo que te está tratando de decir algo. O sea, el pastor, se me quitó el sueño. Mira, eran las 3 de la mañana y yo sin poder dormir. Vuelta para allá y vuelta para acá. No, no es la comida que te cayó mal, es Dios que quiere hablar contigo. Pero a veces no entendemos. Tengo insomnio. No, no es insomnio, es el Señor que quiere platicar contigo. Alabado sea el Señor. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. ¿Qué necesitas, Señor? Alábame. Te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo. Te alabo. Y alabo. Y alabo tu nombre. Hermano, cuando empiezas a sentir, empieza, hermano, el Señor a revelarte y a mostrarte cosas preciosas. Alabado sea el Señor. ¿Por qué el Señor ha preparado entonces cosas que ojos no han visto y ni oído han oído? Ni aún ha subido al corazón de hombre. Pero vean lo que dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Pero aquel que no tiene el Espíritu de Dios, hermano, le es más fácil criticar la palabra y decir que es un montón de falacia aquí, de mentiras. Cuando Jesús mismo, Dios en la tierra, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuánto nos ha hecho libres la palabra? ¿A cuánto nos ha hecho libres esta palabra? Mire que muchos de nosotros éramos bien miedosos, a menos sonaba algo allá afuera y ya estábamos temblando. Pero la Biblia dice que Él nos ha dado un espíritu de poder. La Biblia dice, allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Y cuando tú empiezas a experimentar el poder del Espíritu Santo, hermano, al único que le tenemos temor se llama Jehová de los ejércitos. Al único que tememos se llama Jesucristo. Al único que tememos es Espíritu Santo. Y ahí a nadie, hermano. No temas al que puede destruir tu cuerpo, mas tu alma no puede tocar. Teme a aquel, dice la Biblia, que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese sí temámosle. No, a los hombres. Total, bendito sea Cristo. Gózate. Verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, es nuestra responsabilidad, hermano, buscar, discernir y empezar a permitir que el Espíritu Santo nos muestre cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ya entendiste cuál es tu propósito? ¿O nomás soy creyente del ahí se va? No, hermano, tú y yo tenemos un propósito. Cada vida tiene un propósito. El Señor ha puesto dones maravillosos en tu vida que a lo mejor ni siquiera sabes que los tienes. Mire qué hermoso fuese que el Señor le diera el don de sanidad a usted. Si usted tiene algún don, busquemos ser más humildes, más humildes, más humildes. El éxito está en la humildad. La exaltación está en la humildad. Entre más humilde usted y yo seamos, más el Señor lo va a usar. Más. Porque el que se exalta, dice la Biblia, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. En la humildad está, hermano, la bendición que Dios tiene para nosotros. Alabamos tu nombre, Señor. La Biblia es nuestra máxima autoridad y suficiente de nuestra fe y conducta. Esta declaración de verdades fundamentales tiene el solo objetivo de ser base de la comunión entre nosotros. Y me gustaría leer un par de versículos que respaldan esto que acabo de leer. Primer carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vean lo que dice la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad del creyente, del cristiano, del discípulo, del Hijo de Dios. Primer carta a Corintios, capítulo 1, verso 10, dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, alabamos tu nombre, Rey, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que le habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la palabra, Señor, traiga esa unidad, ese mismo pensamiento, porque cuando nosotros pensamos las cosas a nuestra manera, yo pienso así, yo también pienso acá, yo también pienso acá. No, veamos lo que Dios dice en su palabra, y eso nos va a unir en un mismo pensamiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira lo que la Biblia hace. Hechos capítulo 2, verso 42. Propósito de Dios cuando un alma ha recibido el poder transformador del Espíritu de Dios. Aleluya. Libro de Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primer propósito, la comunión entre nosotros. Segundo propósito, que nos unamos, hermanos, como familia en Cristo. Como mencionaba la semana pasada, el camino del Señor, hermano, aquí no hay divisiones, aquí no hay diferencias de estatus social, aquí no hay diferencias de, hermanos, logros académicos, aquí todos somos uno en Cristo. Ay de nosotros si nos sentimos el ay, ¿verdad? Porque vamos a hacer el uyuyuy después, ay santo. Bendito sea el Señor. Vea qué hermoso lo que dice. Así que, voy a leer del versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí hay 4 factores maravillosos que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Número 1, comunión. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu hermano? Si no, dígale: hermana, le voy a quitar las telas de araña a la casa para que me visite. Aleluya. También dice, alabamos tu nombre, Señor.
la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Hermana, le voy a invitar a un cafecito con pan, véngase. Y reúnanse para cosas espirituales. Hermana, yo estaba leyendo la Biblia y mira qué bonito. No sé cómo usted lo interprete, leámoslo juntos. Pero ¿qué está haciendo la iglesia hoy en día, hermanos? Se reúnen en las casas. Ay, hermano, ¿viste a la hermanita fulana? No, hombre, ese vestido le quedaba horrible. Ahí no dice la Biblia eso. Que se pusieran a orar, dice. Hermana, fíjese que, ¿por qué no oramos, hermana? Mejor oremos por aquella persona. Y empezaban a orar. Y juntas miraban los cambios que Dios hacía en aquella persona. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo ordena las cosas. Mire, partían el pan juntas. Eso nos habla de comer entre familia. Hermana, pásenme el salero ahí, vamos a echarle salita aquí. Algo bonito, algo como esa verdadera familia en Cristo. Amén. Veamos otro pasaje hermoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Gózate. Es necesario que recordemos qué es lo que tenemos en nuestras manos. No es un libro común, iglesia. Es el camino de tu salvación y mi salvación. Entre más ames tu Biblia, entre más ames tu palabra, más seguridad, certeza, fe tendrás en tu Salvador. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo. En el versículo 14 en adelante, gózate más. ¿Ya lo tiene, iglesia? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si usted siente o discierne en su corazón que las enseñanzas que está recibiendo en esta casa de oración son de bendición, póngalas por obra. Esfuércese, porque el pastor no lo va a salvar, lo va a salvar Cristo. Vean lo que sigue diciendo. Y que desde niños, desde mi niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa que Pablo, en este caso, era el escribano de Dios. Esto significa que Pedro solamente oía y Pedro escribía. Esto significa, hermano, que todos los hombres, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros que usted tiene, este libro que se llama Biblia, la palabra Biblia significa biblioteca, recopilación de libros. Tenemos 66 libros aquí en este libro, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios que nos abren perpetuamente el camino de salvación por Cristo. Cristo nos enseña lo que tenemos que hacer. El libro de los Hechos nos habla de la expansión del evangelio. Hermano, las cartas de Pablo nos habla de la doctrina de todos los apóstoles para nuestra vida y nuestra conducta diaria. Desde Romanos hasta Filemón, que no es la burra de María, ¿verdad? No es Filemón eso. Hasta la carta de Filemón, aleluya, escritas por Pablo. Y ahí tenemos Hebreos. No sabemos quién fue el escritor de Hebreos. Y ahí vemos a Santiago. Y ahí vemos a Pedro, a Juan, a Judas. Y el libro majestuoso de Apocalipsis. Amén. Prepárate, iglesia, busca más.
Por eso toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. No dice que es inútil, dice que es útil. Y si usted entiende, si usted sabe lo que la palabra útil significa, va a amar a esta palabra. Esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la persona, la mujer de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué usted está haciendo obras buenas? ¿Usted las hace por naturaleza? No, mi hermano. Antes éramos bien tremendos. Antes decíamos, ¿verdad? Ese no es mi problema, hay que se la arregla como pueda. ¿Para qué se metió en ese problema? Ahora no, hermano. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos enseña, nos instruye que tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ay santo, le cuenta como pecado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, termino ahí. Le pido a mi hermano Carlos que pase. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice la Biblia: por lo